Emilio Andrés Castillo, estudiante del grupo 7 del curso de Epidemiología Ambiental. Junto con el compañero Mario Jiménez hemos dado desarrollo a la actividad 5 de esta etapa, la cual lleva por nombre Vigilancia Epidemiológica y Aplicación de la Epidemiología Ambiental. Como primer punto, podemos definir la vigilancia epidemiológica en salud ambiental como una serie de acciones o un conjunto de acciones que nos pueden ayudar a proporcionar eh, diferentes conocimientos en cuanto a la detección de cambios en los diferentes determinantes y condiciones del medio ambiente que pueden interferir en la salud humana. ¿Con qué fin se realiza esto? Eh, con el fin de identificar las diferentes medidas que podemos utilizar en cuanto a prevención, en cuanto a control de esos factores que pueden ocasionar riesgos para la salud humana o que pueden estar relacionados directamente con las diferentes enfermedades. En cuanto a la cadena ambiente-salud, vemos una estrecha relación entre estas dos, ya que los diferentes daños o cambios que generemos en el ambiente se verá directamente reflejada en la salud y en el buen vivir de los seres humanos. Así que podemos dar explicación con este siguiente esquema. Eh, en primera instancia, encontramos las fuerzas impulsoras en las que se encuentran la industria, el transporte, la energía, la agricultura y los diferentes residuos que a diario estamos generando. Esto eh, ejerce o genera una presión en forma de emisiones. Estas emisiones son las distintas concentraciones de contaminantes ambientales que se dan tanto en el aire, en el agua, en el suelo, generando un estado de impacto hacia nosotros. La exposición, que es a la cual nos vemos expuestas, valga la redundancia, es una dosis que es absorbida por nuestro cuerpo, que a largo plazo, a corto plazo, se verán los distintos efectos. Por ejemplo, efectos tempranos con cuadros subclínicos, efectos moderados con cuadros clínicos o efectos avanzados que son permanentes, que ya son el desarrollo de las distintas enfermedades. Los elementos que generalmente o normalmente son incluidos en vigilancia epidemiológica, en salud ambiental, tenemos en primer lugar la vigilancia de la contaminación de la calidad del agua, asimismo la vigilancia de la contaminación de la calidad del aire y la vigilancia de la contaminación o calidad del suelo. También se ven incluidos los desastres tanto naturales como tecnológicos, la contaminación ambientales por sustancias químicas, accidentes con mercancías que son peligrosas, efectos de los factores físicos como la radiación ionizante y los factores de riesgo biológico. Como mínimo, la información que necesitamos para la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental, eh, como primera instancia debemos tener en cuenta los factores de riesgo tanto físicos, químicos, biológicos, mecánicos y psicosociales. También las características especiales del medio ambiente y más específicamente del lugar en donde se está generando el impacto. También debemos determinar el número de personas a las que están expuestas al suceso que se está generando en el sitio. Y por último, los efectos adversos
para la salud, como las enfermedades y los accidentes. En cuanto al procedimiento de vigilancia en salud ambiental, podemos enumerar algunos como principales acciones. En primer lugar, tenemos que tener o realizar la recolección de los datos. En segunda instancia, el procesamiento de todos esos datos que hemos obtenido en la primera incursión o comenzando la vigilancia. En tercer lugar, el desarrollo de los indicadores y de los sistemas de información para la vigilancia de la salud ambiental. Como cuarto punto, el análisis y la interpretación de esos datos que se han recogido durante este proceso. Inmediatamente se detecte esto, se deben realizar las recomendaciones en cuanto a medidas de control. Seguido a esto, debe realizarse una promoción de esas acciones que son necesarias para comenzar con el control de el impacto que se está generando. Seguidamente, debemos hacer una evaluación de la eficacia en cuanto a la efectividad de esas medidas tomadas, si se están realizando de manera correcta y si están siendo efectivas eh, para, si están controlando, eh, el impacto que se está generando. Seguidamente debemos hacer una difusión bien eficaz de la información relevante que se ha obtenido durante el estudio. Y por último, debemos tomar acciones o realizar acciones educativas y acciones en cuanto a las directrices. Continuando con el punto 6, eh, que es dar un ejemplo de vigilancia en salud ambiental por desastre natural. En este caso es importante determinar los factores ambientales que pueden vigilarse o que se pueden prevenir en caso de situación de desastre, ¿no? Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en la imagen, que es de desastre ambiental por incendio forestal. Este puede golpear cualquier zona. eh, a su paso deja una serie de residuos como escombros, emisiones atmosféricas. Esto destruye infraestructuras, sin mencionar el tipo de daños económicos, sociales y en gran parte o mayor parte los daños ambientales. Para esto, pues, es muy importante que un sistema de vigilancia, pues, tenga un plan de contingencia que evite pérdidas tanto animales, pérdidas humanas, pérdidas en cuanto a fauna y flora de los distintos ecosistemas y que pueda reducir el impacto y pueda prevenir pérdidas humanas eh, y que se pueda remediar mediante eh, algunas normas que se puedan establecer después de ocurrido el desastre o de prevención para que no ocurra. Eh, En cuanto a los factores de riesgo ambientales que se tienen en cuenta en Colombia, hemos encontrado 10, aunque son muchos. Según nuestro criterio, pues hemos dado prioridad a estos. En primer lugar, los factores de riesgo por impactos petroleros, mineros, agropecuarios o industriales. En segundo lugar, impactos atmosféricos como los gases de efecto invernadero que pues causan o son los causantes
el ya conocido calentamiento global y por consiguiente pues cambios drásticos en el clima. En esto pues este tipo de impactos relacionados con las emisiones atmosféricas. Eh, en tercer lugar, la contaminación del aire, del agua, del suelo, de la flora y la fauna. En cuarto, la deforestación y la tala de bosques, de las selvas, que hoy por día se está dando tanto. En un quinto lugar, eh, los factores de riesgo químicos, por metales pesados, por plaguicidas, por fertilizantes, por pesticidas, por todo ese tipo de agroquímicos. En sexto, factores de riesgo biológicos como bacterias, virus, distintos tipos de toxinas, hongos, etcétera, en este sentido. En séptimo lugar, factores de riesgo por el mal procesamiento de los residuos sólidos. Seguidamente, o en octavo lugar, factores de riesgo por destrucción de hábitat y ecosistemas. Como noveno, factores de riesgo por el uso irracional de recursos naturales. Y en último lugar, por número 10, factores de riesgo psicosociales. Continuando con el punto 9, eh, explicaremos eh, qué y cuál es la aplicación del sistema de información geográfica, el SIG. Bueno, eh, el SIG es una aplicación informática que permite analizar información eh, georreferenciada. Eh, bueno, permite crear conceptos interactivos, igualmente analizar información especial, editar y presentar estos resultados en forma de mapas o visores cartográficos. Eh, Esto se utiliza básicamente en la distribución geográfica de enfermedades, en el análisis de dependencias especiales y temporales, en cartografía de riesgos de poblaciones, localización de recursos, planificación de acciones, eh, como los principales usos del SIG. En cuanto a los mecanismos de control de las aplicaciones en la epidemiología ambiental, en las políticas públicas, bueno, cuando se establece una fuente, eh, después de la instalación, eh, se pueden establecer diferentes tipos de controles, todos estos basados o con base en la planificación del uso del suelo. En esto se encuentra el conocido plan de ordenamiento territorial. También se pueden imponer distintos tipos de impuestos para evitar o para controlar la fuente emisora de contaminantes. Una vez esta fuente esté generando emisiones, los controles se basan en limitar ese tipo de emisiones o las emisiones que está generando esta fuente. Y también se establecen diferentes tipos de impuestos, todo esto sobre el tipo de emisiones que esté generando. Una vez se haya hecho la dispersión o se haya dispersado el contaminante, las normas se basan en, en establecer, para la redundancia, normas de calidad y también normas de remediación del daño que se está causando. Cuando ha ocurrido la exposición, eh, se deben establecer sistemas de alerta temprana y también se deben establecer sistemas de educación para así darse cuenta del tipo de contaminante al que se está expuesto o la manera de cómo evitar
la exposición a dichos agentes. Eh, Finalizando, cuando los efectos de salud, o mejor, después de la exposición se ven reflejados en efectos de salud, la única manera de controlar esto es mediante los tratamientos. Por último, como punto 10, ¿cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica? ¿Cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública? Aquí tenemos un esquema con el que podemos explicar eh, cómo o cuáles serían los elementos de enfoque en que puede enfocarse el investigador a la hora de realizar un sistema de vigilancia ambiental en cuanto a contaminación atmosférica. En primer instancia, tenemos las fuentes de contaminación atmosférica o de emisiones de gases precursores. En este tenemos pues, que se basa en el tipo de gases que se están generando por fuentes fijas o fuentes móviles, como automóviles, todos los que generan gases de tipo efecto invernadero o gases contaminantes. Como segundo enfoque, o seguidamente tendríamos que los indicadores del aire ambiental. En este sentido, se ven o se utilizan en los sistemas de vigilancia atmosférica o sistemas de vigilancia de contaminantes que pueden estar en distintos lugares y nos dan datos específicos de contaminación atmosférica en determinado lugar donde estén ubicados. Como tercer lugar, tenemos exposición personal. Eh, Esta se refiere a la cantidad de contaminante que está siendo absorbida por una persona. Esto ya se lo vigila por contaminantes intramuro, eh, que si están cerca o si está cerca una fuente de emisión a viviendas o a personas que de pronto pueden estar afectadas por este tipo de contaminantes que se están generando en ese lugar. Como cuarta, como cuarto enfoque tenemos la dosis en órganos blancos. Esto se refiere a la cantidad de contaminante que ha sido absorbida por la persona que está cerca o que está expuesta a dichos contaminantes. Y por último, sería la respuesta en salud humana o tendríamos aquí o sea, serían los efectos que estarían relacionados con las fuentes emisoras de contaminantes. Así, de esta manera, pues, los elementos importantes que serían eh, tomados en cuenta para realizar esta política o construir una política basada en salud ambiental, en salud pública. Tendríamos que decir que entre más a la izquierda o entre más cerca estén las normas o se apliquen las normas hacia la izquierda, tendríamos que se reduciría o se, se mitigaría o de pronto incluso se erradicaría esa fuente de contaminación o esa contaminación. Así que las normas al aplicarse entre más a la izquierda estén, serán más efectivas. Bueno, por el final aquí tenemos la bibliografía o las referencias bibliográficas que hemos usado para la realización de este trabajo. Muchas gracias.